buenos días en esta mañana tan especial, tan maravillosa que el Señor nos regala. Es un privilegio hermoso y precioso que Dios nos da, el poder abrir nuestros ojos y contemplar la hermosura de su creación. Hoy debes haber levantado tu frente, tu corazón y tu mente hacia Dios. Porque aquí abajo quizás hay dificultades y hay adversidades, pero de nuestro Dios viene el socorro, viene la ayuda. Hoy quiero expresar a través de este devocional una preocupación que ha venido tocando mi corazón, y es: no olvides en tu escasez lo que Dios ha hecho por ti. No olvides en tu escasez lo que Dios ha hecho por ti. Hay un salmo hermoso y precioso que es el Salmo 103, versículo 2 en adelante, pero solamente quiero leerte el versículo 2, y este versículo 2 dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Porque hay una razón de alabar al Señor, porque el salmista se habla a sí mismo y dice que todo lo que soy alaba al Señor, y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Esta es la Nueva Traducción Viviente, para que usted, que le gusta escuchar el devocional y tener la Biblia a su lado, esta es la Nueva Traducción Viviente, y dice que todo lo que soy alabe al Señor, y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Hay cosas en nuestra vida que olvidamos con facilidad, que en el momento de la escasez se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo tengo 37 años, ya casi voy para 38 años de vida, y cuando llega ese momento de escasez, uno dice: Señor, ¿cómo voy a salir de esta? Señor, no tengo recursos, no tengo dónde tocar puertas, no hay nadie que me pueda ayudar, no tengo alimentos, no tengo cómo pagar esta deuda, estos servicios, este arriendo o esto. Y empieza a invadirnos una preocupación como si fuera el día final. O sea, que nada pudiera sorprendernos de parte de Dios, que nada pudiera suceder para salir de esa situación. Cuando se habló de esa inflación tan fuerte que no se había visto en 26 años, el Señor mismo me llevó a analizar algo. Me dijo: Señor, pero si hace 25 años no había visto un alza en los alimentos, en todas las cosas, como lo dicen desde la parte técnica, una inflación en todas las cosas, en los créditos, en todo se subió, todo se encareció, todo se puso súper costoso. Pero el Señor me dijo a mí: escucha lo que dicen en las noticias, que hacía 25, 26 años no pasaba una situación de estas tan complejas. Pero yo me pregunté dentro de mí y hablé con el Espíritu Santo en ese momento, y el Espíritu Santo me dice: ¿cuántos años tienes? La inflación empezó hace 2 años más o menos, llevamos ya. Y en ese momento tenía 35. Porque si tengo 37, tenía 35. Y yo le dije: Señor, 35 años. Bueno, a tus padres les tocó esa situación de encarecimiento de todas las cosas, igual que te está tocando a ti. Y yo lo hice con tus padres. Y tus padres no me conocían, pero sin embargo mi misericordia los alcanzó a ellos, alcanzó a esa multitud, a toda esa generación, y pudieron sobrevivir y pasar ese tiempo difícil. Y cuando tú vas a la Biblia nos ha mostrado que han habido tiempos de escasez. Cuando escuchamos la historia o leemos la historia de José, dice que el Señor le reveló al faraón le reveló en sueños que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y podemos ver en esta mañana que también en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, en la historia de Eliseo también, cuando todo estaba, y esto me lleva a un ciclo de la vida donde dice en Eclesiastés capítulo 3 que no hay nada nuevo debajo del sol. Y vemos que estos ciclos de carencia, estos ciclos de todo lo que hemos pasado y hemos vivido han sido superados, porque la misericordia de Dios está allí siempre para nosotros. Y al escuchar todo esto, uno se pone a pensar: Señor, pero todo en la tierra, estos momentos críticos y difíciles, los hemos superado. Y esto me lleva a esta historia donde está en el libro de Marcos, en el Evangelio, de Marcos, donde dice que
Jesús había hecho un milagro poderoso de la multiplicación de 4,000 panes. Los había multiplicado, le había dado de comer, la multiplicación de los panes y los peces. Y en Marcos, en el capítulo 8, dice que Jesús hizo un milagro, como lo había hecho anteriormente, sobre la multiplicación de la alimentación de 5,000 personas. Y dice que en esta historia, dice que Jesús les empezó a hablar sobre la levadura de los fariseos. Lo encontramos en ese contexto. Y al Jesús hablarle de estas cuestiones, en el versículo 14, los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Y ahí es donde Jesús les habla sobre la levadura, que se tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos. Entonces ellos empezaron a comentar entre ellos en el versículo 16. Y el Evangelio de Marcos del capítulo 8 dice que entonces los discípulos comenzaron a hablar los unos a los otros. ¿Será que el Señor está diciendo lo que está diciendo porque no trajimos pan? Al darse cuenta Jesús de esto, les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Yo creo que Jesús estaba molesto y les estaba diciendo: todavía no ven ni entienden. Tienen el corazón endurecido. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Jesús los lleva y les dice: ¿acaso no recuerdan cuando partí los 5,000 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos sí se acordaron en ese momento y dijeron: 12, respondieron ellos. Y dice: y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? 7, dijeron. Entonces concluyó: y todavía no entienden. A mí lo que me preocupa en este momento, y quiero ser muy intencional en esta mañana para recordarte lo que pasa cuando nosotros dudamos en el momento de la escasez, es que no hemos entendido quién es Dios, cuán responsable es Dios, cuán poderoso es Dios, cuán glorioso es Dios. Jesús se molestó y les dijo y les repitió, porque podemos ver en los signos de interrogación, y si leemos en la escena en ese momento, Jesús estaba molesto porque les dijo: ¿ustedes por qué están hablando que no tienen pan? Y eso es lo que hoy nos debe llevar a nosotros. Jesús, hoy, Dios, el Espíritu Santo, hoy Dios te dice: no olvides en tu escasez lo que Dios ha hecho. No podemos olvidar por un momento difícil lo que Dios ha hecho en todos nuestros años de vida. Fue confrontante cuando el Espíritu Santo me confrontó a mí, cuando me lleva a escuchar y a meditar en lo que las noticias en ese momento estaban diciendo, que esa crisis, de esa inflación, de ese encarecimiento de la vida, del costo tan alto que se iba a volver a vivir. Pero eso era algo que ya se había dicho, de que después de la pandemia iba a llegar un momento de crisis económica. O sea, las repercusiones iban a ver en el futuro, y cuando llegan nos asustamos. Pero si en el COVID, en esta pandemia que mató miles de personas, Dios nos sostuvo, nos alimentó, porque nos metieron en cuarentena. O se te olvida que en esa cuarentena se encerraron todas las naciones, tuvieron que encerrarse, aislarse, estar en casa, parar la productividad de muchas cosas. Y vemos que el Señor ahí, en ese encierro, en esa cuarentena, que no fue una cuarentena, sino que fueron mucho más de 40 días encerrados, aislados, el Señor te sostuvo y me sostuvo. ¿Por qué hoy, en tu momento de escasez, vas a olvidar eso? ¿Por qué lo vamos a olvidar? Y yo creo que lo que el Señor está diciendo es que no hemos entendido quién es Dios. Hemos olvidado con facilidad lo que Dios es y quién es, y lo que Él es, porque Él es un Dios muy responsable. Cuando tú ves en la creación de la historia de la Biblia, Dios no hizo primero al hombre y después hizo el Edén. Dios primero hizo el Edén, y el Edén lo hizo con todo lo que el hombre necesitaba para sobrevivir, para vivir. Y ese es el Dios responsable que tú y yo tenemos. Y mi invitación en esta mañana es: no olvides en tu escasez lo que Dios ha hecho. Levántate en esta mañana y, como dice el salmo maravilloso, ese salmo precioso, ese Salmo 2, nunca olvides todas las cosas buenas que Dios hace por ti. Dios ha hecho infinidad de cosas, seguirá haciendo cosas, porque Dios está contigo y conmigo. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, dice el salmista. Y él dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan.
Lo que tenemos que aprender es a reconocer hoy que este momento que estás pasando en tu vida es para glorificar a Dios y tener paz, y que tú recuerdes lo que Dios ha hecho por ti, cuántas cosas Dios ha hecho por ti, para que subas tu fe, cambies esa cara, cambies esa actitud, cambies ese comportamiento tan déspoto que tienes y esa situación que estás pasando, y la conviertas en gozo y le digas: Señor, ¿cómo voy a olvidar lo que has hecho? Has hecho cosas mucho más grandes de las que yo he imaginado, y las has hecho. Esta temporada, este momento, esta crisis, esta situación, esta adversidad no te quedará grande, porque tú eres el Dios de los imposibles, porque tú eres el Dios que hace todo posible, porque no hay nada imposible para Dios, más bien todas las cosas son posibles para tu Dios y para mi Dios. No te desanimes en este día, levántate y cree en el Señor, y que Él hará de lo inesperado lo esperado. Él te sorprenderá. No pongas los ojos en el hombre, pon los ojos en el Dios que no falla. Dios te bendiga, Dios te guarde todo el tiempo y todo momento. Muchas bendiciones.